tardes y bienvenidos a la octava entrega de Diálogos con la Justicia, espacio de interacción de la Corte Suprema de Justicia para conversar con la ciudadanía, la judicatura, la academia y los grupos de interés sobre el quehacer del sistema judicial y las dinámicas y los avances en Colombia y en el mundo. Realizamos esta transmisión desde el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá. Sobre los contenidos que expondremos a continuación, quienes a esta hora nos siguen por nuestros sitios web de la Corte Suprema de Justicia y de la rama judicial, lo mismo que por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, el Twitter @CorteSupremaJ, los invitamos a formular sus inquietudes a partir de este momento. Nuestro tema de hoy, tutelas relevantes. ¿Se considera discriminación hacia el padre desestimar sus aptitudes para ejercer la custodia y cuidado de un menor por estereotipos de género? El niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado. La potestad parental sobre un menor reposa en forma exclusiva en cabeza de sus progenitores. En caso de inhabilidad física o mental de ambos padres, ¿a quién o a quiénes se les confía su cuidado personal? Con estos enunciados y los interrogantes que vayan surgiendo en el diálogo, saludamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos acompañan el día de hoy, la doctora Margarita Cabello Blanco y el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Asimismo, saludamos a los jueces y estudiantes que hoy nos acompañan con activa presencia en este auditorio. Extendemos también una cordial bienvenida al diálogo a nuestros invitados vía streaming. Están con nosotros el Tribunal Superior de Neiva, el Tribunal Superior de Montería y el juez promiscuo municipal del municipio de Puerto Nariño en el departamento del Amazonas. Doctora Margarita, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro tema de hoy, tutelas relevantes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en nuestro octavo evento de Diálogos con la Justicia, liderado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es para nosotros un placer poder seguir cumpliendo con los itinerarios marcados y planteados desde principios de año, recordándoles específicamente, no podemos olvidarlo, que este espacio de diálogos con la justicia es un espacio simplemente de opiniones, de mostrar lo que está haciendo la Sala de Casación Civil, no de imposición de criterios. Es un espacio abierto para oír las opiniones de todos, para que cada uno, de acuerdo con su libre juicio y su libre pensamiento, considere si debe o no aplicar las decisiones que se han tomado, analice si están correctas o no, opinen al respecto en ese sentido, sin que por eso nadie se vaya a molestar, sin necesidad de que estos diálogos lleven a obligarlos a que aplique una determinada posición jurisprudencial nuestra. Simplemente es un campo de apertura y de socialización que queremos la Sala de Casación Civil para con ustedes, nuestros compañeros de trabajo, como son jueces, empleados, magistrados, academia, estudiantes y todos los que de alguna manera les interesa este diálogo. Quiero darle un saludo muy especial a nuestros tres compañeros de audiencia, como van a ser los de la jurisdicción de Neiva. Un saludo muy especial al doctor Edgar Robles, presidente de la Sala Civil Familiar del Tribunal de Neiva, y a quienes lo acompañan. Un saludo de igual manera para el Tribunal Superior de Montería, al doctor Camilo del Cristo Ruiz Villadiego. Un abrazo fraternal desde Bogotá, deseándoles que sigamos siendo compañeros y copartidarios en el estudio del derecho. Y un abrazo fraternal y muy específico al señor juez de Puerto Nariño, en Amazonas, doctor Fernando Liébano. Bienvenidos a nuestro auditorio. Pretendemos que la presentación de hoy sea en una contacta interlocución con estos tres distritos invitados de manera especial, para oírlos, para que opinen y para que de esa manera demos unos conceptos desde el punto de vista de la rama judicial sobre tutelas importantes y sobre lo que es la acción de tutela frente a la protección de los derechos fundamentales. Nuestro interés es mostrarle lo que hace la Sala de Casación Civil de la Corte en acciones de tutela, y por ello estamos contentos de que el tema de hoy sea un tema tan trascendental, sobre todo cuando una de las preocupaciones mayores de la rama judicial es el exceso de ejercicio de la función constitucional que tenemos, lo que nos está limitando
el ejercicio de nuestra función natural y que, como todos ustedes lo saben, a través de los planteamientos de reforma a la justicia estamos tratando de manejar para que de alguna forma se haga algún tipo de reestructuración y podamos los jueces dedicarnos un poco más a la función natural que ejercemos y un poco menos, y no por eso con la importancia que merece, el tema de las acciones constitucionales. Les quiero decir que nuestro compañero y líder en estos diálogos judiciales, como es el doctor Haroldo Quirós, por razones de última hora, casualmente relacionadas con los temas de trabajo sobre reforma a la justicia, no nos puede acompañar y por lo tanto estaremos mi compañero de sala, el doctor Luis Armando Tolosa, y yo como magistrada también de la Corte Suprema, en compañía, reitero, para todos los otros distritos del distrito de Neiva, el juzgado de Leticia y el distrito de Montería. Doctor Luis Armando Tolosa, le cedo la palabra a fin de iniciamos de alguna manera con estos diálogos. Muchas gracias, doctora Margarita. Saludo especial a todos nuestros empleados de la rama judicial, a todos los funcionarios judiciales, a los señores magistrados que nos están acompañando hoy para intervenir, el doctor Edgar Robles, al doctor Camilo del Cristo Ruiz Villadiego, allá en el Tribunal de Montería, lo mismo que al doctor Fernando Liévano. Un saludo también aquí al personal técnico que nos apoya en esta comunicación, a todos los internautas, a los cibernautas, a los seguidores por Facebook, YouTube y en Twitter. El tema que tenemos para plantear tiene que ver con la acción constitucional que consideramos la más importante que nos ha entregado el Constituyente 1991, tal vez la acción más polémica en principio por los temas que ha venido tratando y la confrontación que generó en la construcción de un nuevo modelo de Estado. Y ante todo porque, como dijeron inicialmente algunos magistrados y algunos teóricos, no podía interponerse ningún obstáculo entre la Constitución y el ciudadano, y esa forma de acercar la Carta al ciudadano la estamos obteniendo por vía de la tutela, tanto para todas las personas, para los ciudadanos y para nosotros los jueces. Un poquito haciendo remembranza de lo que ha significado el tema de la tutela y por qué nuestro interés en traerlo acá, señalando un marco de lo que constituye la tutela. Hay que tener en cuenta que estamos edificados en el artículo 86, el decreto 2591 de 1991, el decreto 306 y por supuesto el último decreto que regló las competencias, 1382 de 2000. ¿sí? Estos textos que mencionamos aquí, los tres, fundamentalmente los decretos legislativos y este último de naturaleza administrativa, el 1382, polémicos frente a algunos temas sensibles que tienen que ver directamente con una modalidad de tutela, fundamentalmente la tutela contra sentencias judiciales, y cómo la actividad que nosotros en nuestros despachos, en los empleados, los funcionarios, los jueces y los magistrados desarrollamos a través de la implementación de la tutela judicial efectiva o del derecho de acceso a la justicia, puede también ser objeto de tutela. Aquí recordando que uno de los primeros estudios que se presentaron sobre la tutela lo hizo el Ministerio alrededor de el Ministerio de Justicia alrededor de 1985, y en esos estudios se concluye para esa época, para 1995. Las principales quejas que llamaban la atención en materia de tutela eran las de petición, el tema del debido proceso y el tema del derecho al trabajo.
la petición abarcaba más o menos el 26% de las solicitudes, el debido proceso el 15%, el trabajo el 14%. El tema laboral, por ejemplo, copaba contra entidades públicas la seguridad social, los pagos de salarios, la educación y los servicios públicos. Recientemente hubo un estudio mucho más elaborado por la Defensoría del Pueblo en el 2003 y sobre todo dedicado el tema que profundiza tiene que ver con salud y seguridad social. Pero allí ¿qué es lo que más se ha discutido en materia de tutela ante los tribunales, ¿sí? Y en los distintos juzgados? ¿Qué es lo que hemos discutido fundamentalmente? El derecho de petición vuelve a ocupar el primer centro de atención. El 48% más o menos de las tutelas tenían que ver con el derecho de petición, el derecho a la salud del 25.3%, los derechos económicos y sociales el 15.8%, el derecho a la vida, a la dignidad humana el 13.6%, la seguridad social el 11% más o menos. En ese informe también se pone de presente que las entidades tuteladas fundamentalmente eran estamos hablando aquí del 2013 y estamos en la parte, en la cresta del conflicto colombiano. La entidad tutelada fundamentalmente era la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Las tutelas que se formulaban contra esta unidad y que conocimos nosotros en todos nuestros despachos fundamentalmente abarcaban el 19%, era la cifra mayor. Cambia un poco, digamos, el marco de la década del 90 frente a la década del 2010 y esta segunda década que nos está ocupando, porque pasamos donde fundamentalmente se discutía el derecho de petición, el debido proceso y el derecho al trabajo. Los derechos que más estamos discutiendo en nuestros juzgados van a ser fundamentalmente el derecho de petición y ocupando un gran espacio el derecho a la salud. Luego, en tercer lugar, en esos estudios están los derechos económicos sociales y luego viene el derecho a la vida y a la dignidad humana, el 13.6%, y la seguridad social. Y eso se refleja como, básicamente, primero el derecho de petición y segundo el tema de derecho de salud, que tiene que ver con el tema de las necesidades insatisfechas en la nación colombiana. O sea, los jueces somos receptores de los problemas a través de la tutela, de todo el problema, de todo el conflicto colombiano, y muestra cuáles son las deficiencias que tiene el aparato de Estado y fincan en nosotros la posibilidad de solucionar en un trámite expedito ese tema. La segunda entidad que en ese estudio del 2013, luego de la Unidad de Atención y Reparación Integral que aparece objeto de tutelas, es Colpensiones, y Colpensiones está en un 14.07%, y luego las tutelas que tienen que ver con las vías de hecho están en un 5.08%. Entonces, las que tienen estas reclamaciones económicas y sociales ocupan la atención, y el conflicto colombiano es el que ocupa la atención en la judicialización de los derechos fundamentales. También es importante que en ese estudio de la Defensoría Pública se pone de presente, muchas veces se alude a la incapacidad de nosotros, de los funcionarios judiciales, por resolver problemas de distinta naturaleza, y resulta relevante señalar que en el análisis los fallos favorables que nosotros proferimos eran del 68.7% en primera instancia, ¿sí? Y para que nos continuemos aterrando el problema de la seguridad social, el problema de la salud, ¿sí? El 92% tenía que ver con Colpensiones, y en ese estudio también se concluía que cada 4 minutos se estaba presentando una acción de tutela. Y en ese tema de salud, que es lo que todos estamos resolviendo, ¿sí?
tratamientos ocupaba el 26.18%, medicamentos el 15.92%, luego citas médicas, cirugías, prótesis y otros insumos médicos. Digamos, un poco para mostrar el marco sociojurídico en el cual estamos desarrollando las tutelas y cómo nosotros hemos sido objeto de alguna manera como un instrumento inmediatista para resolver las necesidades insatisfechas en el Estado colombiano. ¿Qué opina de eso, doctora Margarita? Sí. Sí. Doctora Piedad, miremos qué opinan nuestros copartícipes en esta audiencia de hoy de la acción de tutela y tutelas especiales. Muchas gracias, doctora Margarita. Doctor Luis Armando, queremos invitar en este momento para que en 2 minutos el Tribunal Superior de Neiva, el Tribunal Superior de Montería y el Juzgado del Amazonas nos expresen cuáles han sido las experiencias con la acción de tutela en sus distritos judiciales, para que en breves momentos, en 1 minuto o 2 minutos, nos saluden a todo el país que los está escuchando a esta hora por la página web de la Corte Suprema de Justicia y de la rama judicial. Damos inicio entonces con el Tribunal Superior de Neiva. Adelante, doctor, bienvenido. Gracias, muy buenas tardes para la doctora Margarita Cabello Blanco, para el doctor Luis Armando Tolosa Villabona, para los demás magistrados que nos están escuchando y al juez de la República que nos está escuchando en Leticia. Efectivamente, la joya de la corona de la Constitución del 91 fue la acción de tutela. Lo ha sido y es un instrumento que debemos luchar porque se mantenga, porque es el que ha permitido el acercamiento del ciudadano y el respeto, la defensa de sus derechos fundamentales. En lo que tiene que ver con las tutelas, en este distrito judicial, a juzgar por las tutelas que llegan en segunda instancia, los derechos más vulnerados son los derechos a la seguridad social, básicamente en materia de salud. Pensiones no tanto, pero la seguridad social en salud sigue siendo un problema estructural del Estado. Mientras no se haga una reforma a la seguridad social que permita la garantía de esos derechos a la salud, mantendremos esos niveles de acciones de tutela que se están presentando. Pero también por la naturaleza de la situación geográfica del sur de Colombia, donde se ha vivido fuertemente el conflicto armado, las acciones de tutela que tienen que ver con el conflicto armado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de las personas desplazadas, un altísimo porcentaje de las tutelas, diría yo que de un 40% aproximadamente de las tutelas tienen que ver con el conflicto armado colombiano. Esperamos que con el proceso de paz que se ha firmado y lo que viene, esa cifra se vea reducida. Pero también se ha visto un incremento exponencial de las acciones de tutela frente a las decisiones judiciales. Y eso tenemos que ponerle mucho cuidado para introducir en los cursos de formación de jueces los contenidos esenciales que debe tener un juez para hacer una debida hermenéutica de nuestro ordenamiento jurídico. Eso se ha venido incrementando, aunque podríamos decir que las acciones de tutela son aproximadamente, respecto a las demás, de un 15% al 20%, esa cifra no deja de ser preocupante. Eso es la impresión que tenemos desde Neiva en esta materia. Gracias.
Robles, desde el Tribunal Superior de Neiva, muchas gracias. Volveremos con usted en unos momentos. Ahora saludamos al doctor Camilo del Cristo Ruiz Villadiego, del Tribunal Superior de Montería. Doctor, bienvenido y adelante. 2 minutos para su saludo, para sus impresiones sobre la tutela en su distrito judicial. Doctor, adelante. Buenas tardes, doctora Piedad, doctora Margarita Cabello Blanco, doctor Armando Tolosa, demás magistrados, señores jueces. Indudablemente la tutela es la forma más que sirve para materializar los derechos fundamentales y materializar la justicia. En el Distrito Judicial de Montería, la tutela se ha convertido en la salvación de muchas personas en cuanto a la protección de sus derechos fundamentales, a la salud, a la vida, incluso al libre acceso a la administración de justicia. Es por lo tanto que este valor justicia que representamos todos los administradores hoy en día, a pesar de estos aciagos momentos, permanecerá incólume a través de nuestras decisiones y especialmente de la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Gracias. Doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, desde el Tribunal Superior de Montería, muchas gracias. Saludamos también al juez promiscuo municipal de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas. Doctor, muchas gracias, bienvenido. 2 minutos preliminares para su saludo y para la experiencia con la tutela en esa región del país. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, honorables magistrados, doctor Luis Hernando Tolosa, doctora Margarita Cabello, y todos los internautas y honorables magistrados de los demás distritos judiciales. En el caso de Leticia y Puerto Nariño, Amazonas, también la acción de tutela ha sido relevante porque ha logrado acercar a la justicia el ciudadano. Especialmente se ha presentado un alto índice de tutelas relacionadas, como ha planteado el doctor Tolosa, del derecho de petición. En este momento tenemos un alto índice de derecho de petición y el derecho a la salud, como lo han manifestado los demás compañeros. Porque pues ha sido como la gran deficiencia del Estado en la rama ejecutiva y estas son las tutelas que con más frecuencia se presentan. Ha habido un inconveniente ahora que tenemos y es el derecho a la salud y el derecho al reconocimiento de los pueblos indígenas. Esta es una zona especialmente de población indígena que tiene unos 25 pueblos indígenas. Puerto Nariño tiene 3 pueblos indígenas alrededor de la zona rural. Y la inquietud de los pueblos indígenas es la atención prioritaria de su gente o de los niños indígenas y los menores indígenas, y pues ha habido una inquietud respecto de qué posibilidades existe de la aplicación dentro del derecho de la jurisdicción especial indígena para las tutelas por estas autoridades indígenas. Pues como una búsqueda de solución efectiva, aunque la tutela en el Amazonas y en todo Colombia, por ser expedita, creo que ha llegado a todos los grupos minoritarios y pues ha sido como la salvación para poder solucionar su derecho fundamental que esté vulnerado en un momento dado. Esta es la inquietud sobre las tutelas en esta zona. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Liévano, juez de Puerto Nariño en el Amazonas. Doctora Margarita, retomamos en estudio. Adelante, doctora. Sí, muy amables por sus precisiones e informaciones. Evidentemente, todos esos puntos están siendo tenidos en cuenta en una propuesta que desde el año pasado se viene trabajando con todos los tribunales, jueces y empleados del país, sindicatos y colegios y corporaciones de jueces y fiscales, para efectos de lograr una mejor labor judicial si logramos obtener el equilibrio perfecto, ponderando exactamente entre la urgencia de la protección del derecho fundamental y la protección al mismo tiempo de los derechos de acceso a la justicia a través del ejercicio de la función natural de cada funcionario judicial. Ahí vamos en ese camino, ojalá y lo logremos. Entrando un poquito en materia, quiero contarles, y es preciso explicar, que la Sala de Casación Civil en muchas oportunidades, y seguramente ustedes ya lo han visto, lo cual pues pueden analizarlo, repito, esto no es un espacio para imponer, sino para manifestar opiniones, para que sean racionalizadas
y juiciosamente pensadas por todos los funcionarios de la rama judicial. La Sala de Casación Civil ha considerado, y ustedes lo habrán observado, repito, que en algunas situaciones en donde los criterios de los magistrados de los tribunales, de las salas correspondientes, son no arbitrarios, son adecuados, y hay dos criterios que es muy común que ocurra en temas de hermenéutica y de interpretación judicial. Entra la sala a tutelar muchas veces, a amparar el derecho y a tomar partido en una u otra posición. Por eso queremos como aclararles en ese sentido que lo hacemos de una manera expresa y acordada, ex profeso, en virtud de que por comunicaciones con los diferentes distritos judiciales encontramos que el país se encuentra dividido en criterios opuestos. Y entonces nos manifiestan los funcionarios y los usuarios de la justicia que no sienten seguridad jurídica por cuanto que en algunos tribunales se aplica un criterio y en otros tribunales se aplica un criterio distinto, ambos criterios con una hermenéutica adecuada y no arbitraria. Eso ha motivado, y sobre todo en temas del Código General del Proceso, sobre todo en temas de restitución de menores y en algunos temas específicos, la Sala de Casación Civil ha tomado la decisión de tomar partido y manifestar de una manera un poco didáctica, eso pretendemos, no sabemos si se logra del todo, hay que ser claros y sencillos y humildes en esos aspectos. Tratamos de dar el criterio que creemos sea el más razonable para efectos de aportar un poco a seguridad jurídica y que por lo menos los usuarios de la justicia sientan que están siendo atendidos con un mismo sentido o interpretación sobre una norma respectiva. Esa aclaración es importante porque sabemos que nos preguntan algunos que por qué estamos tomando partidos en tutelas, que podría decir uno en principio que el criterio tomado por el tribunal, aunque podría no compartirlo la sala o algún otro grupo de académicos, es no arbitrario y es perfectamente plausible. Entonces, era una primera aclaración antes de entrar de fondo sobre esto. Un segundo punto es decirles que el exceso de acciones de tutela y de decisiones está cobijando mucho espacio de la rama judicial, mucho espacio de los funcionarios judiciales que, repito, y lo he dicho ya 3 veces, disminuye el cumplimiento, a pesar de que así lo queramos los operadores judiciales, el cumplimiento de la función natural del juez dentro de nuestra querida rama judicial. Por decirles algo, la Corte Suprema, la Sala de Casación Civil, que es la que más tutelas produce en las altas corporaciones, el año pasado produjo decisiones judiciales en tutela entre 8.000 y 8.500 a diciembre del año pasado. 8.500 tutelas aproximadamente fueron las decisiones solo de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para mostrarles a ustedes un poco cómo es esto. Estadísticas que es importante tener en cuenta para que todos trabajemos en conjunto a buscar soluciones adecuadas. El doctor Luis Armando Tolosa creo que tiene algo más sobre estos puntos y podrías, Luis Armando, informarnos en ese sentido para saber cómo estamos y hacia dónde debemos ir en colaboración con todos los demás funcionarios de la rama judicial. Sí, un poquito complementando la aserción de la doctora Margarita con respecto a algunos criterios en la interpretación del Código General del Proceso. Hay muchos puntos que no llegan a la Corte, a esta sala, por vía de casación o por vía de revisión. Por ejemplo, los tantos temas procesales del Código General del Proceso. Y ante la pluralidad de criterios, como no hay espacio muchas veces en la órbita de la casación, pues imperativamente se le impone como tarea a la Corte de tomar partido por vía de tutela frente a esos temas que no son objeto de casación. Y digamos, en principio, una parte de la comunidad jurídica, la comunidad crítica, frente a la Corte Suprema y a la Sala de Casación Civil, tenía alguna aversión frente al papel dinámico que podía ejercer frente a la tutela para la construcción de Estado de Derecho y el reconocimiento de las garantías de los derechos por medio de la tutela. Esa percepción hoy la comunidad jurídica la ha cambiado y digamos que si bien es cierto en principio, por ejemplo, podría predicarse frente a decisiones de las propias salas de casación frente a la intangibilidad de la cosa juzgada, donde de conformidad con los artículos 11 y 40
del decreto 2591, que se permitía la tutela dentro del término de 2 meses contra las sentencias contra las sentencias judiciales, la Corte fue un poco reticente sobre ese particular y tomó una actitud de la tesis del órgano límite y por lo tanto de archivar esas decisiones. Sin embargo, ese criterio con el cambio de las salas y con las distintas cambios de magistrados, cambió radicalmente y hoy las propias decisiones de tanto de la Sala de Casación Civil, de la Sala de Casación Penal o de la Sala de Casación Laboral, sin que lleguemos a la arbitrariedad, son objeto de estudio de fondo y esa doctrina del órgano límite de la Corte, digamos que la ha clausurado y la ha archivado definitivamente, de manera que no únicamente procede la tutela contra en esta materia de vías de hecho contra las decisiones de una autoridad judicial, un juez municipal, tribunal, sino también de la propia Corte, y nosotros hemos estudiado el fondo. Por ejemplo, en materia laboral van a encontrar ustedes en la historia reciente de la Sala de Casación Laboral un número grande de tutelas donde, por ejemplo, frente a sumas de tiempos, frente a reconocimientos de derechos para personas que se encuentran de la tercera edad, sí, estudiando el fondo, inclusive frente a sentencias de casación. Ahora, frente a un tema que es necesario poner en conocimiento a la comunidad jurídica y que la doctora Margarita ya advertía, al menos de los últimos, comparativamente, desde el 2012, y para que los funcionarios judiciales, los señores magistrados, los que nos están oyendo, sepan cómo es el trabajo arduo o fuerte que desarrollamos aquí en las distintas salas y concretamente en la Sala de Casación Civil. Por ejemplo, según datos que tengo aquí de la Corte Constitucional, al estudiar sentencias en control abstracto de constitucionalidad para acción de tutela por la revisión eventual, ¿sí?, mostrando aquí de los años, por ejemplo, en 1992 la Corte Constitucional estudió 182, decidió 182, 1993 394 y así sucesivamente. Me interesa los últimos, desde el 2012, poner de presente. Por ejemplo, en el 2012 dictó sentencias de tutela a la Corte Constitucional 877. La Corte Suprema de Justicia en la Sala Civil dictó para ese año 6.257 sentencias de tutela y más de 900 autos de tutela. La Sala de Casación Laboral, 3.975 tutelas. La Sala de Casación Penal profirió 6.319 tutelas. Entonces noten la cantidad de tutelas, sí, que dictaron las 3 salas de la Corte Suprema de Justicia y el tiempo que se utiliza para proferir esos fallos. En el 2013 falló de fondo en control abstracto de la Corte Constitucional 764 tutelas, según certificación de la misma Corte Constitucional que tengo aquí en mis manos. La Sala Civil falló 6.496 tutelas de fondo, más de 928 autos. La Sala de Casación Laboral dictó 4.152 sentencias de tutela y decidió la Sala de Casación Penal 5.690 tutelas, de manera que podemos ir sumando para ver la magnitud de controversias que nos llegan de todos los juzgados del país y que fallamos como jueces en primera instancia y de segunda instancia. En el 2014 la Corte Constitucional dictó 789 sentencias de tutela de fondo. Nosotros en la Sala de Casación Civil en el 2014 proferimos 7.014
414 sentencias de tutela y más de 1.100 autos en materia de tutela. La Sala de Casación Laboral para ese año 4.188 sentencias de tutela. Noten que la mayoría de las decisiones, la mayor parte del trabajo nos llega a la Sala Civil Familia, Agraria, y la Sala de Casación Penal para el 2014 5.690 sentencias de tutela. En el 2015 la Corte Constitucional dictó 616 sentencias de tutela de fondo en el 2015, mientras que la Sala de Casación Civil dictó 7.833 sentencias de tutela. La Sala Laboral dictó 4.398 y la Sala de Casación Penal dictó dictó en el 2015 5.913 en el 2015. Nosotros somos 7 magistrados, en la Sala de Casación Laboral son 7 magistrados y en la Sala de Casación Penal son 9 magistrados, y ustedes saben cuántos tiene la Corte Constitucional. Para el 2016 la Corte Constitucional falló de fondo 540 sentencias de tutela. Nosotros fallamos en la Sala de Casación Civil 8.712 sentencias de tutela y más de 1.400 autos. La Sala de Casación Laboral 5.084 y más de 623 autos. Y del mismo modo, en una cifra similar, 6.281 tutelas decidió la Sala de Casación Penal. En el 2017, el presente año, para que noten, en este momento, según la estadística que nos entregan de la Corte Constitucional, van 264 sentencias de tutela falladas de fondo por la Corte Constitucional. En la Sala Civil, según la información de la relatoría, van 6.084 sentencias de tutela falladas, 6.084 tutelas falladas por la Sala de Casación Civil, 3.365 por la Sala de Casación Laboral, 3.959 sentencias por la Sala de Casación Penal. O sea, noten cómo nosotros tenemos frente a las otras salas, en la Sala de Casación Civil, el doble de decisiones a las de las otras salas, y frente a la Corte Constitucional, la Sala de Casación Civil lleva 6.084 tutelas, mientras que falladas en el presente año, mientras que la Corte Constitucional lleva 264 sentencias. Aquí no estamos incluyendo decisiones que tienen que ver con revisión ni casación, para que la comunidad jurídica, la ciudadanía, la academia se dé cuenta que tiene unos magistrados y un cuerpo de trabajo de auxiliares, de notificadores, de sustanciadores, que están dedicados básicamente de acuerdo a la primera presentación que hicimos de cuál es el tipo de necesidades insatisfechas y cuál es la tarea que estamos enfrentando los jueces, y cómo mucho de nuestra labor y de nuestro tiempo en Colombia está dedicado fundamentalmente para tratar de solucionar necesidades insatisfechas que corresponde a otros organismos del Estado, mientras que propiamente la labor que tiene que ver con decir asuntos penales, asuntos de familia, asuntos agrarios, sí, muchas veces tienen que ceder el tiempo frente al amplio reclamo de protección de derechos y de garantías de la ciudadanía. No queríamos nosotros, en esta primera sesión que tenemos aquí de tutela durante estos diálogos, que ya estamos a puertas de finalizar, mostrar, sí, que ustedes supieran, señores magistrados de los tribunales, señores decanos de universidades, señores estudiantes, ciudadanía en general, o sea, que cuál es el trabajo que hacen los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sí,
o sea, en qué se consume el tiempo, y no estamos, y concretamente de la Sala de Casación Civil, claro, también de la Sala de Casación Laboral y de la Sala de Casación Penal, y en qué estamos nosotros utilizando el tiempo durante el año. Nosotros llevamos a las salas de los mañana miércoles, por ejemplo, los miércoles tenemos salas de decisión y llevamos alrededor de entre 150 a 300 sentencias de tutela. Por eso la estadística que tenemos este año, basta a ustedes que el año laborable lo dividan y para la sala de casación civil y hagan el comparativo, sí, de 6.084 sentencias de tutela, cuántas estamos llevando semanalmente. Y no tenemos aquí, no mostramos aquí la estadística en materia de casación, en materia de revisión, en materia de exequatur y los múltiples conflictos de competencia que nos llegan. Tenemos un ciudadano, por ejemplo, en la zona del eje cafetero, Javier Elías Arias, digamos, excusan por mencionar el nombre, pero digamos que tenemos la cantidad de tutelas que promueve en todo el eje cafetero y en el país, pues también llegan no solamente tutelas, sino también acciones, decisiones de acciones populares y conflictos de competencia. Eso es mucho el tema para que sepa la comunidad jurídica, y ustedes conocen algunos fallos que son a ellos, a los que queremos tocar en esta sesión y en algunas otras. Bueno, entremos entonces, sigamos con estos diálogos. ¿Seguimos? Ok. Seguimos entonces, ya vamos entrando en materia. Quisimos dar una información inicial porque creo que es importante que la comunidad que nos mira sepa cómo trabajan, porque así como mostramos las estadísticas de la Corte, esto es igual y se repite en la misma progresión en todo el país. En todos los distritos, en todos los juzgados, es el mismo manejo y la misma identidad y proporcionalidad en el ejercicio de la función constitucional. 3 de octubre de 2017, de 4:30 a 6 p.m., señores, comunidad jurídica del país, diálogos judiciales será el 9º diálogo judicial, el tema será conflictos de competencia. Quiero comenzar entonces con un primer caso. Estábamos hablando de casos del Código General del Proceso, y la Corte, la Sala de Casación Civil de la Corte, en este tema de recurso de apelación de sentencias en el Código General del Proceso, unificó criterios, porque estaba inicialmente con criterios diferenciados, unificó criterios en el sentido de saber cómo opera y cómo funciona el recurso de apelación de sentencias dentro del Código General del Proceso, tema de oralidad. La tutela que sirvió para esto es la 15 STC 15304 de 2016. Esta tutela fue aprobada en sesión del 26 de octubre de 2016. ¿Qué fue lo que pasó? Rápidamente, para que el tiempo nos sirva, no nos vaya a atacar. La situación fáctica fue la siguiente: un proceso de pertenencia, se dicta sentencia de primera instancia, declarando probadas las excepciones de mérito, es decir, no se accedió a la acción con pretensión de prescripción adquisitiva de dominio. La parte demandante, afectada con la decisión de primera instancia, interpone recurso de apelación. Esa sentencia fue proferida el 30 de junio de 2016, interpuso su recurso de apelación y manifestó los reparos concretos. El juez de la causa de primera instancia declaró desierto el recurso de apelación porque consideró, dijo erróneamente, que no estaba bien sustentado el recurso porque lo manifestado por el juez no era suficiente para considerarlo como reparos concretos. Declaró desierto el recurso, la parte demandante y apelante insiste y el juez le dice: señor, insisto en decirle que lo que usted expuso no son reparos concretos y por lo tanto declaró desierto el recurso de apelación mediante auto de 19 de julio de 2016. Ante esa circunstancia, cerrada la audiencia, el apelante, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de finalización de la audiencia, presentó por escrito el recurso de apelación, no solo con los reparos concretos, sino que además se extendió en la documentación y planteó casi que la sustentación del recurso. El juez de instancia le rechazó de plano ese escrito de recurso de apelación porque le dijo
ya está declarado desierto el recurso, está ejecutoriado ese auto que le declaró desierto el recurso de apelación y por lo tanto le rechazo de plano el nuevo escrito sustentatorio del recurso de apelación. El apoderado ante esta decisión no interpuso ningún recurso, le cabía el recurso de reposición, no lo interpuso. Se viene por tutela alegando que le violaron el derecho al debido proceso, por cuanto que él dice que lo que manifestó como reparos concretos sí eran reparos concretos. Llega a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, primera instancia, negó la protección constitucional manifestando que el criterio del juez de instancia era un criterio no arbitrario en el sentido de haber declarado desierto el recurso y de haber rechazado nuevamente el recurso de apelación con fundamento en el escrito de reparos y sustentación planteado dentro de los 3 días siguientes a la fecha de finalización de la audiencia de oralidad correspondiente. La Sala de Casación Civil en esta providencia unifica criterios y trae varios puntos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, manifestó las oportunidades a que hace referencia el artículo 322 del Código General del Proceso. Y explicó que, según el numeral tercero del 322 del Código General del Proceso, los reparos concretos se deben hacer en 2 oportunidades en tratándose de juicios orales. La primera oportunidad es inmediatamente se presenta o se formula el recurso de apelación, debe plantear los reparos concretos para que el juez pueda saber si concede o no el recurso, que se concederá al final de la audiencia, dicen las reglas generales de concesión de recursos, pero ojo con esto. Hay una segunda oportunidad, de acuerdo con el artículo 322 del Código General del Proceso, numeral tercero, y es finalizada la audiencia, dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia, hay una nueva oportunidad de formulación de reparos concretos. Eso conlleva a determinar que la decisión de declaración de desierto del recurso o la decisión de enviar las copias al tribunal o el expediente original, dependiendo del efecto en que haya sido concedido el recurso de apelación contra esa sentencia, debe esperar el secretario a que pasen 3 días con posterioridad a la finalización de la respectiva audiencia dentro de ese juicio oral. Por cuanto que esa otra oportunidad claramente la contempla el artículo 322 del Código General del Proceso en su numeral tercero y por lo tanto debe el juez, para tener un manejo juicioso de la situación, una vez formulado el recurso de apelación, si por alguna razón no plantea los reparos concretos el apelante de sentencia, estamos en apelación de sentencia, en oralidad, tiene todavía la oportunidad de entre los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia. Y por lo tanto, la declaratoria de desierto debe hacerse con posterioridad, al igual que la remisión de las copias. Esto con fundamento en el artículo 325 del Código General del Proceso, que plantea la oportunidad de la remisión del expediente, 324, un segundito, es el artículo 324 del Código General del Proceso, que regula la remisión del expediente. El inciso primero de ese artículo 324 dice que en el caso de las sentencias, el envío de las copias o del expediente se hará una vez presentado el escrito al que se refiere el numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso. Y si ustedes miran el artículo 322 del Código General del Proceso, claramente les dice que la oportunidad para presentar los reparos concretos es inmediatamente o dentro de los 3 días siguientes a su finalización de la audiencia, numeral tercero, inciso segundo del artículo 322 del Código General del Proceso. Se hizo entonces esa precisión. Adicionalmente, se hizo otra precisión en el sentido de especificar qué se debe entender por reparos concretos. Si bien deben ser una explicación por lo menos clara y precisa de los puntos sobre los cuales quiere manifestar su oposición o su contradicción o su molestia contra la decisión planteada, la Sala de Casación Civil ha manifestado que no se necesita una extensión o una explicación amplia. Puede ser corta, puede ser pequeña, puede ser incluso no con una especificidad que raye con el rigorismo procesal, porque ponderando entre la presentación de los reparos concretos y el debido proceso, acceso a la justicia con la segunda instancia, debe prevalecer el derecho a ser estudiado su caso en segunda instancia frente a la excesiva ritualidad jurídica en el estudio de los reparos concretos. Y por lo tanto,
en este caso específico, se consideró que el hecho de haber expresado el recurrente como reparo concreto, que el juez en su sentencia se había fundamentado en su decisión en pruebas que no aparecían en el expediente y que sobre eso iba a fundamentar su recurso de apelación, a sustentarlo, consideró la sala que era suficiente argumento para considerar que sí habían reparos concretos y por lo tanto realizó la ponderación entre lo que debe ser el derecho al acceso a la justicia y en segunda instancia el debido proceso y la ritualidad excesiva, y consideró que eso eran unos reparos concretos. El apelante en 4 líneas dijo: señor juez, usted fundamentó su decisión en pruebas que no están en el expediente y por lo tanto sobre ese aspecto manifestaré mi sustentación en segunda instancia. Y el juez de primera instancia le dijo: eso no es ningún reparo concreto, y declaró desierto el recurso. Y finalmente hay un tercer punto que no está en esta sentencia y que es objeto de discusión, pero quiero dejárselos planteados para que los 3 colaboradores en este diálogo de hoy nos ayuden a emitir sus opiniones. Está en el aspecto de quién es el llamado a calificar los reparos concretos. En eso la sala no ha tomado una decisión de fondo todavía, estamos estudiando el tema. ¿En qué sentido? Resulta que el 322 del Código General del Proceso explica: planteados los reparos concretos, el juez decidirá si no están los reparos o no están concretos, declarará desierto el recurso. Si los considera adecuados, concederá el recurso de apelación. Enviado el expediente o las copias a segunda instancia tiene una primera oportunidad cuando recibe el expediente para estudiar sobre la admisibilidad del recurso de apelación. Y para estudiar la admisibilidad del recurso de apelación, se le exige en el 325 del Código General del Proceso que debe estudiar si se cumplieron los requisitos para la concesión del recurso. En ese sentido, estamos pensando estudiar a fondo 2 posiciones. Una primera posición es el empoderamiento del juez de primera instancia y considerar que si el juez de primera instancia, dentro de su prudente criterio y juicioso criterio, estudió y decidió que los reparos concretos sí estaban planteados, no es posible que segunda instancia, para inadmitir el recurso de apelación, diga que al estudiar los requisitos de admisibilidad no se cumplió el requisito de la concesión y presentación de los reparos concretos, porque considera segunda instancia que los reparos considerados concretos por primera instancia no los considera así segunda instancia. Y por lo tanto, se podría considerar que segunda instancia solo puede estudiar el requisito de la presentación de los reparos concretos cuando no estén, y a pesar de eso el tribunal concedió el recurso, o cuando sea muy abrupta y muy notoria la total abstracción o no consideración concreta de los reparos planteados. Esa es una primera tesis. La segunda tesis planteada es que es perfectamente posible que segunda instancia considere, a pesar de que primera instancia le parecieron concretos los reparos, considere que el contenido de la manifestación planteada por el recurrente no conlleva o no tiene en su contexto unos reparos concretos y por lo tanto declara inadmisible, ojo, más no desierto, el recurso de apelación. Son las 2 posiciones, así con esos argumentos que estamos estudiando a fin de determinar cuál posición es la correcta. Una sería la protección del derecho fundamental de acceso a la justicia, principio pro recurso, y por lo tanto empoderar al juez de primera instancia, y otra, dejarle la posibilidad al juez de segunda instancia o tribunal o corporación, según el caso, de que pueda hacer un doble análisis de si los reparos son o no concretos y pueda, a pesar de que sí está el requisito, y lo consideró así el juez de primera instancia, pueda estudiar a fondo la posibilidad de que no son concretos e inadmitir el recurso de apelación. Y un segundo cuestionamiento que les dejamos para su análisis es el relativo a preguntarnos por qué en algunos casos, cuando se habla de recurso de apelación, que entre otras cosas el Código General nos los complicó más de lo fácil que era antes, se habla de declaratoria de desierto y en otros momentos se habla de inadmisibilidad del recurso. Podría preguntarse uno, cuando habla de declaración de desierto, el recurso de apelación quiere decir que no tiene queja, que la queja solo está considerada para cuando se niegue, o si es posible
hay alguna razón procesal de fondo válida para interpretar de diferente manera el concepto de declaratoria de desierto o el concepto de negación o no concesión del recurso de apelación, por cuanto que el Código ordena declarar desierto el recurso en primera instancia cuando no se plantean los reparos concretos y en segunda instancia solo cuando no se presentan las partes a la audiencia de sustentación del respectivo recurso o cuando no se sustenta el recurso de apelación en segunda instancia. Dejo abierta entonces hacia este primer caso. La tutela que les digo se amparó el derecho y ordenamos que se estudiara de fondo nuevamente el caso a efectos de que se concediera en ese específico asunto el recurso de apelación. No sé si el doctor Tolosa quiere opinar algo o damos paso a nuestros tres coequiperos en el día de hoy en esta audiencia de expresión de diálogos judiciales. Doctor Tolosa. Son variados los temas discutibles en casación y en tutela. Ese tema de la acción de tutela contra toda la estructura del recurso de apelación nos ha ocupado gran parte del trabajo y van a encontrar decisiones sucesivas con variados salvamentos de voto, ¿sí? Ese aspecto que plantea la autora Margarita no ha sido dilucidado, ¿sí? Pero sigue en estudio y hay otras cuestiones en el manejo de los recursos. En el catálogo de decisiones también se han entregado otras varias que nosotros, digamos, por el tiempo, no alcanzamos a trabajarlas, pero digamos, para citar una, me parece que es importante debatirla al interior de los jueces de familia y las salas de familia, en fin, entre otras variadas, porque la Corte ha elaborado unas subreglas en la sala, en muchos temas, por ejemplo, en materia de adopción, ha trabajado algunos aspectos en materia de UPAC, ha tomado una posición bastante fuerte, bastante delantera de protección de la vivienda urbana. Aquí no incluimos ninguna decisiones de tutela y el debate es fuerte, pero por regla general todo el tema del UPAC en los 3 últimos años la Corte ha tenido una posición de reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental, también en tema de matrimonio, en tema de alimentos, en tema de salud, en tema de derecho agrario también ha sido muy viva la discusión. Ustedes se acuerdan con unos diálogos anteriores sobre el aspecto de los baldíos. Hay una tutela reciente que ustedes la conocieron por los medios de comunicación, donde también transitó por varias salas para ser aprobada, y es la del 25 de julio del 2017. Un poco el contexto de esta es procedente del Tribunal Superior de Bogotá, de la Sala Civil Familia, tiene que ver con un juicio de cesación de efectos civiles de matrimonio. Se demandó en las instancias la cesación de los efectos civiles con apoyo en el 154, las causales 2 y 3, una funcionaria judicial conocida por ustedes estuvo del Consejo de Estado y su cónyuge, actuaron como contendientes. El juez de primera instancia decretó la terminación del vínculo, ¿sí? La cesación de los efectos civiles, ¿sí? La disolución de la sociedad conyugal y la liquidación respectiva. Pero allí hubo inconformidad porque el tema central con el cual llega la tutelante tiene que ver con el debate de la Convención Belén du Pará y sobre todo el tema de la violencia de género, la violencia al interior de la familia, ¿sí? Y la aplicación de esta convención, de la Convención Americana, de la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, y
que se dispusiera el pago de los perjuicios. La Corte, resumiendo la petición, señala que ella está inconforme con los jugadores de instancia, critica que no se le haya reconocido indemnización alguna, a pesar de haberse acreditado la violencia ejercida en su contra por parte de su expareja, y exige como medida resarcitoria del daño que está describiendo la imposición de alimentos a favor y a cargo del cónyuge culpable. Primera instancia declaró pertinente la causal segunda del artículo 154, el grave e injustificado incumplimiento del demandado de los deberes de esposo. Apeló y el tribunal dio por probada la causal tercera, ¿sí? Y con relación a la indemnización urgida por la violencia psicológica, señaló que mantuvo la negativa del juzgado porque no bastaba la condición abstracta de acreedor alimentario que le confiere el numeral primero del artículo 411 del Código Civil al cónyuge inocente para acceder a la misma. Y esto porque pues la pretensión resarcitoria venía edificada como una pretensión alimentaria. El negocio, como debe resolverse en instancia por la Corte, en primera instancia por la Sala, enfrenta el problema y recuerda cómo la Corte siempre, de vieja data, ha reprochado el problema de la violencia. Resulta muy diciente y la Corte recuerda un precedente, una decisión del año 1957 que resulta muy ilustrativa para todos estos fenómenos de violencia y cómo la Corte, el problema de la violencia de género y el reproche y cómo los jueces siempre han procurado proteger a las mujeres y a las personas que tienen protección reforzada. No es una cuestión novedosa, sino que la Corte ha sido una doctrina de vieja data aquí al interior, tanto la violencia física como la violencia moral la ha censurado. Este precedente resulta en materia de la familia relevante, y lo voy a leer por lo esplendente. Un ultraje leve, un trato cruel ocasional, sin gravedad ni importancia, o un maltratamiento de la misma calidad, pueden no alcanzar a justificar el divorcio, pero indudablemente basta uno de esos desplantes si es muy grave, ofensivo o peligroso. En verdad, no es correcta la interpretación de la regla quinta, hoy artículo 154, numeral tercero, del mismo canon del Código Civil, al entenderla en el sentido de que para producir el efecto jurídico allí previsto, se necesita que concurran ultrajes, trato cruel y maltratamientos materiales y que además sean frecuentes. Puede que el marido nunca haya agraviado a la mujer, sino de palabra, sin maltrato físico, o a la inversa, que sin pronunciar palabra alguna ofensiva o injuriante llegue al hogar y por disgustarle algo, silenciosa pero torpemente maltrate de obra a la mujer. Cualquiera de esas actitudes bastaría para hacer imposibles la paz y el sosiego doméstico, lo que justificaría el divorcio. Por otra parte, la norma en cuestión no exige que para el efecto ultrajes, trato cruel o maltratamiento de obra sean frecuentes. La interpretación del tribunal implicaría que la mujer está obligada a soportar sin queja varios insultos y más de 2 palizas.
Pero ¿cuántas? 5, 10 o 15. Esta discriminación resulta absurda e inhumana. Este precedente del año de febrero del 57 lo recordó la Sala para edificar cómo en esta decisión y para tutelar cómo la violencia moral, la violencia de género había sido enfrentada en forma tesonera por la Sala, ¿sí? Algunos censuran que de pronto la Sala no es machista porque ha estado compuesta fundamentalmente por hombres, pero esa decisión, y porque la judicatura ha sido fundamentalmente el contingente, hemos sido hombres, pero hoy la mayoría, digamos, son mujeres, pero la decisión es protagónica en este punto. Con fundamento en esta decisión y en otras doctrinas que cita la Corte, procede a estudiar y a abrirle paso a la indemnización dentro de los procesos de familia cuando cuando surgen elementos para decretarla. Esta decisión resulta también relevante porque la Corte diferencia una cosa, los alimentos, y otra cuestión, la indemnización. Fundamentalmente plantea cuáles son los elementos de la obligación alimentaria, cuándo, quiénes son los obligados, ¿sí? Todos los aspectos que ustedes conocieron, que los medios que debatieron sobre el particular, pero diferencia y dice otra cosa es el problema de la violencia, otra cosa son las causales y otra circunstancia es la legitimación para solicitar el pago de los perjuicios irrogados por quien abrupta y violentamente genera la ruptura de la unión marital o del matrimonio. Esta tutela es la STC 10829 de 2017. STC 10829 de 2017. Radicación interna de la Corte. O también la tutela 2017 01401-00. Es bueno tener en cuenta que en esta tutela, en la demanda de divorcio planteada, se presentó como pretensión adicional la reclamación de indemnización de perjuicios por los daños causados. Es decir, había una reclamación no solo de divorcio por la causal de maltrato, sino además reclamación de indemnización de perjuicios. Los perjuicios los reclamaron con fundamento en una cuota alimentaria mensual. Esa fue más o menos la pretensión. El tema es bien interesante por cuanto que todavía en Colombia no hemos desarrollado bien, pero ya eso viene porque ya en muchos países latinoamericanos se está manejando el tema de los daños en las relaciones familiares y de la responsabilidad. Generalmente se ha discutido si es contractual o extracontractual. La tesis mayoritaria es que una responsabilidad de carácter extracontractual en las relaciones familiares. Esto implica analizar si el tema de la responsabilidad extracontractual por el daño, acreditada la existencia de la causal de divorcio culpable, pues se consideró que se había demostrado dentro del proceso la existencia de los maltratos, sobre todo psicológicos y permanentes, hacia la pareja, puede tramitarse o resolverse dentro del mismo proceso de divorcio o, si era necesario, irse por aparte e iniciar entonces un proceso de responsabilidad civil extracontractual. Ese fue uno de los puntos de discusión dentro de la sala, llegando a la conclusión, la sala, que hoy en día, de acuerdo con los principios fundamentales del derecho procesal y la necesidad de la eficiencia y eficacia de la administración de justicia, se hacía imperioso, como ya ha sido también criterio en otros países, aprovechar el proceso de familia, como las normas de derecho de familia del Código de la Infancia, que dicen que uno debe tratar al máximo de resolver todos los asuntos de familia en un solo proceso para efectos de una solución más consistente y real y protectora del grupo familiar. Se consideró que entre las dos posibilidades de irse por aparte a iniciar un proceso de responsabilidad civil extracontractual, si se daban lógicamente y se acreditaban los elementos
básicos de la responsabilidad civil extracontractual, y como existía la pretensión de indemnización de perjuicios, se consideró que era posible estudiarlo dentro de un mismo proceso, y se le ordenó al tribunal correspondiente que, como ese era uno de los motivos de la apelación, estudiara independientemente la posibilidad de resolverle y darle una explicación, una respuesta sobre la pretensión de indemnización de perjuicios reclamado. El tema era también que el accionante, demandante, cónyuge, pidió como indemnización de perjuicios una cuota alimentaria mensual. Y el tribunal, la corporación, le dijo que no tenía derecho a alimentos por cuanto que el accionante devengaba un buen salario y tenía cómo satisfacer sus necesidades, y no se daban, lógicamente, los elementos básicos de la obligación alimentaria, como era la necesidad del alimentario. Y por lo tanto le negaron la obligación alimentaria sin tocar específicamente el tema del concepto de la indemnización de perjuicios. Son unos temas bien interesantes. Son temas nuevos, novedosos, pero necesarios por la rapidez con que se pretende resolver los problemas de familia, e implican todo un análisis porque se requiere obligatoriamente que esté probado el daño. Un daño, lógicamente, debidamente acreditado y que exceda la simple pena de divorcio o sanción de divorcio. Ahí hay que tener mucho cuidado en el análisis y la determinación del daño, y, lógicamente, el nexo causal y los elementos básicos de la responsabilidad extracontractual. En este caso, la sentencia lo que hizo fue tutelar, amparar el derecho y ordenar que se estudiara nuevamente y con el cuidado debido la pretensión específica de indemnización de perjuicios, separándola del concepto de la obligación alimentaria que por cónyuge culpable en abstracto se le impuso al cónyuge culpable, por cuanto en estos momentos no había uno de los elementos básicos de la obligación alimentaria, como era la necesidad de la reclamante de alimentos. Este es un segundo caso que fuimos manejando. No sé, Piedad, si doctor Tolosa. Sí, el tema que plantea la doctora Margarita resulta relevante. Nosotros en este punto de la violencia al interior de la familia tomamos la alternativa luego de sopesar el derecho fundamental de acceso a la justicia. Si nosotros no concitábamos la solución del problema del daño al interior del proceso familiar, ¿sí?, significaría que los compañeros, los cónyuges, tendrían que buscar una alternativa, y difícilmente después del divorcio, ¿sí?, o en otro proceso separado, estarían en capacidad de generar o de entablar una nueva acción, y más bien estaríamos nosotros revictimizando. Entonces, la alternativa fue darle, como el juez de familia es el que conoce la controversia de la familia, ¿sí?, que el juez de familia, hoy con las facultades ultra y extra, que pueda resolver, obviamente diferenciando claramente que una cosa son los elementos que conforman la obligación alimentaria y otros los elementos axiológicos del daño, que tienen naturaleza, fuentes obligacionales diversas, y que no hay necesidad de acudir a otro proceso, sino que es internamente para que el mismo juez, ¿sí?, en cualquier parte del país, porque lo otro sería acudir a un declarativo que podría ser objeto de casación, y muy pocas mujeres, muy pocos hombres, ¿sí?, estarían en capacidad o abogados de asumir la defensa de una nueva causa luego del proceso de divorcio en forma paralela. Un problema ante todo de acceso a justicia y de un problema reparativo el que estuvimos enfrentando. Y finalmente, sobre este punto, porque es bien interesante el caso, podría decirse, no hay una norma específica en el Código Civil que autorice la indemnización de perjuicios, como sí la tiene para las nulidades. 148 y 149, lo dice también la sentencia, contempla indemnización de perjuicios para el cónyuge de mala fe en el ejercicio de la nulidad matrimonial. Ahí sí hay una norma específica. No obstante, lo decimos, las normas internacionales de protección y relativas a género y protección a la violencia de género, sea contra la mujer o sea contra el hombre, a través del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Carta Política, nos dan la posibilidad de acceder y aceptar que hay la posibilidad de la pretensión indemnizatoria cuando el daño sea un daño realmente de una consistencia tal que sea excesivo respecto a un daño simplemente originado como pena
de divorcio en el momento determinado. Lamentablemente estamos sobre tiempo, doctora Piedad, no terminamos las otras acciones de tutela que teníamos, pero era necesario por lo menos estas dos plantearles a la comunidad jurídica lo que está pensando la Corte. Muchas gracias, doctora Margarita. Adelante, doctor. Quiero agregar es que el caso de un poquito de esta tutela que la debatimos, que porque la Corte, la Sala no trajo este tema no por esnovismo, sino por una necesidad imperiosa de violencia en nuestro país y ante todo porque ustedes saben que este tipo de procesos familiares no llegan por vía de casación. Entonces la única posibilidad que tenía la Corte de abordar la problemática era esa justamente, para hacer un control constitucional y un control convencional a la decisión de las instancias. Gracias, doctor. Infortunadamente el tiempo se nos ha agotado, un tema muy importante no solo para la comunidad jurídica del país, sino para la comunidad en general. Muchas gracias a los magistrados del Tribunal Superior de Montería. Adelante, doctora. ¿No habría un minutico para cada uno? ¿No nos alcanza el tiempo para que cierre cada uno de ellos? ¿Sí, podemos? Claro Okay. que sí, doctora. Además que vemos que el Tribunal de Neiva, además de estar con el señor presidente del tribunal, lo acompaña alguien. Doctor, cuéntenos quién lo acompaña a usted en el tribunal. Adelante. Me está acompañando la jueza primera de familia de la ciudad de Neiva, la doctora Dalia Guarnizo. Dalia Guarnizo. Dalia Guarnizo. Mucho gusto. Si nos permitieran, diálogos con la justicia. Adelante, doctor, para el cierre. Bueno, son muy diversos. Yo tengo mucho que decir y desafortunadamente no es posible, pero yo creo que en otro escenario lo vamos a discutir. Comencemos por lo último, la tutela respecto de la violencia física en la cual se pidió una indemnización de perjuicios. Yo siempre he sostenido de vieja data que existen normas dentro del Código Civil, el 2341, todo daño causado debe ser indemnizado. Daño psicológico o daño físico, lo que hay es que probar el daño. Independientemente, inclusive no hay que acudir ni siquiera a las normas de Belén de Pará, que hablan de la protección para erradicar la violencia de género, porque más allá de eso hay situaciones en las cuales ni siquiera hay violencia, ni psicológica ni física, y se causan daños a las personas convivientes, no solamente a los compañeros permanentes, sino también a los esposos, a los que son cónyuges. Yo siempre he sido de este criterio desde hace mucho tiempo, en el sentido de que me gustaría que se presentara ante un juez una demanda de responsabilidad civil contractual, pidiendo la indemnización de perjuicios por el daño causado por el abandono de uno de los cónyuges o el compañero permanente. Porque puede haber un daño a la vida de relación por las reducidas expectativas que después de tantos años, 30, 40 años, 20 años, 10 años, 5 años de convivencia, uno de los cónyuges abandone al otro sin causa justificada, violando el deber de solidaridad y el socorro y ayuda mutua. Y de eso surge un daño que debe ser indemnizado. Daño a la vida de relación por las reducidas expectativas que tiene ya desde orden afectivo si la convivencia ha durado bastante tiempo, y un perjuicio moral también, y si hay perjuicios materiales también. Yo no estoy de acuerdo en que esto se debata, esto lo debe tener y lo debiera fallar un juez de familia, y estoy de acuerdo en ello. El problema de la eficacia de la administración de justicia y el acceso a la administración de justicia se resolvería ahí. Pero me preocupa mucho el tema de la casación, porque en esos procesos, si la indemnización que se determina es cuantiosa, porque puede suceder que pueda llegar a una indemnización cuantiosa que dé para casación, no tendría casación. Siempre, todo daño antijurídico, ahí está la Constitución del 91, debe indemnizarse, y existen las normas civiles, no es necesario acudir. Y el hecho de que no existan dentro de las normas que gobiernan el divorcio esas facultades o esa posibilidad de pedir perjuicios, no quiere decir que el ordenamiento no lo contemple.
Eso por una parte. En segundo lugar, respecto de el recurso de apelación. Ya la Corte Suprema de Justicia ha venido decantando ciertas situaciones que venían generando conflicto y eso está muy bien en guarda de los principios de la seguridad jurídica, de la igualdad, de la confianza legítima y en general del acceso a la administración de justicia y el respeto a la doble instancia. En ese sentido, los momentos en los cuales se puede formular los reparos están muy bien claros, los han recordado hoy los intervinientes de la Corte, en cuanto a quién tiene la facultad para declarar desierto el recurso. Si se le deja a los jueces de instancia, lo tienen, sí, pero si los jueces de segunda instancia pueden calificar la declaratoria de desierta. Y respecto a eso, las dos posiciones que se están debatiendo, igualmente pues válidas ambas, pero yo consideraría que sin el ánimo de quitarle el poder al juez, sí es el juez de segunda instancia y los jueces colegiados de segunda instancia quienes debieran calificar si los reparos que se le hacen a la sentencia son suficientes o si son verdaderos reparos concretos. Porque, como bien sabemos, los jueces de segunda instancia, nosotros venimos a estudiar el caso es de acuerdo a los reparos planteados. Es decir, de ahí surgen los problemas jurídicos que se dan a debatir y que se debaten en las salas de discusión de los tribunales y que seguramente va a considerar un juez unitario. De tal manera que eso es importante para no llegar, digamos, si se hace eso, para no llegar a una sala a definir si el reparo está bien hecho o no. Es decir, siendo que tienen que hacer un juicio de admisibilidad de la apelación, creo que ese juicio implica también calificar si el recurrente hizo el reparo concreto frente a la decisión que se adoptó. Por otra parte, me parece que hay unos asuntos que aún la Sala de Casación Civil no ha definido de manera definitiva. Hay salvamentos de votos muy serios en ese caso. Y es en el evento del artículo 322, inciso tercero del Código General del Proceso. Cuando la parte que debe sustentar el recurso no se presenta a la audiencia, entonces hay lugar a la declaratoria de desierto del recurso. Esa es una interpretación que se le ha dado al 322 del Código General del Proceso. Pero ocurren circunstancias como la misma que usted ha planteado en la tutela que ha puesto de presente, en la cual el recurrente, dentro de los 3 días siguientes, no solamente hizo los reparos concretos a la sentencia, sino que además puede tumbar todos los pilares sobre los cuales se ha edificado la sentencia. Si ello es así, entonces querría decir que no se puede llegar a sostener, como lo ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia, que si habiendo esos reparos se presentan en segunda instancia, no se presenta en segunda instancia, habiendo esos reparos y habiéndose aún sustentado el recurso en primera instancia, y si no se presenta el apelante en segunda instancia, entonces que hay lugar también a la declaratoria de desierto. Ello implicaría que, primero, en primer lugar, existe un principio constitucional que es la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal que se vería vulnerado. Magistrado, en segundo lugar, quisiéramos pedirle que en un minuto concluyera muy interesante su exposición, pero también para darle paso a los otros 2 invitados que tenemos. Doctor, un minuto, por favor, para que concluya. Definitivamente una discusión seria no puede concluir en un minuto. Entonces, como me han puesto en calzas prietas, dejo ahí mi intervención y seguramente en otro escenario podremos discutir el punto. Gracias. Últimamente quisiera decir que
quisiera hacer algunas manifestaciones sobre la reforma a la Administración de Justicia en el campo de la tutela, pero también será en otro escenario por falta de tiempo. Sí. Gracias, doctora. Adelante, doctora Margarita. Dos cositas, doctor, porque ese tema ya también lo tocó la Sala de Casación Civil, y hay tres normas que no nos permiten lo que muchos tribunales quieren. El artículo 133, numeral séptimo, dice que hay nulidad, se genera nulidad del proceso si no se hace en audiencia los alegatos. El artículo 107, numeral sexto, prohíbe expresamente las intervenciones orales que sean sustituidas por escrito. Y el 320 y pico, tampoco, 322 es, el 20 tampoco permite esa sustitución. Nosotros entendemos que ya los tribunales han trabajado y tienen su proyecto listo. Y cuando lo tienen listo y resulta que no se presenta el apelante y entonces el trabajo se ha perdido, entendemos mucho la situación, lo discutimos, pero creo que hay dos tutelas, no tengo los números, en donde ya hemos dicho que es necesario, y hay salvamento de voto, en donde hemos dicho que se necesita la presencia en virtud de la oralidad y de esas normas que prohíben y que generan nulidad, que la sustentación del recurso de apelación en los juicios orales tiene que hacerse personalmente y ante el juez. Pero bueno, ese será, vamos a armar otro diálogo sobre esos temas tan interesantes. Sigamos y le damos la... Ese sería, doctora, mucha cosita. Ese sería yo lo que estoy planteando es que hay un conflicto entre reglas y principios. Y no podemos no podemos aplicar las reglas. Ojo, principio de oralidad y sistema de oralidad. Ojo, principio de oralidad y sistema de oralidad por encima de todo. Pero ese es un tema interesantísimo que lo vamos a dejar para otro diálogo, porque es bien interesante el tema y ha sido objeto de varios debates también en la Sala de Casación Civil. Así es, doctora Margarita, muchas gracias. El doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, del Tribunal Superior de Montería. Sus conclusiones para el cierre, doctor, brevemente. Concluimos que definitivamente el derecho procesal es la materialización del derecho sustancial bajo los principios de realidad, proporcionalidad y razonabilidad, y que las decisiones que ha tomado la Corte, a no dudarlo, consultan esos principios para dar prevalencia al valor justicia. Gracias. Muchas gracias al Tribunal Superior de Montería. Igualmente damos el cambio al doctor Fernando Liévano, juez proviscuo municipal del municipio de Puerto Nariño, en el Amazonas. Doctor, gracias por acompañarnos. Sabemos que hizo un enorme esfuerzo por participar hoy en este diálogo. Siempre bienvenido. Y sus conclusiones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Este encuentro académico de diálogos con la justicia. Para concluir, yo lo manifestaba el magistrado de Montería en el sentido de rescatar el derecho sustancial sobre el procedimental. Pero no hay tiempo, entonces un saludo a los honorables magistrados, doctora Margarita, doctor Luis Hernando Tolosa, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No queremos dejar pasar por alto la señora juez que acompaña al magistrado en el Tribunal Superior de Neiva para que exprese en un minuto también sus conclusiones, doctora. Adelante. Es importante a nivel procesal los aportes que ha hecho la Honorable Corte Suprema de Justicia, no solamente en el campo de familia, sino también en el Código General del Proceso, especialmente en los temas referidos a la apelación, de la sustentación de la apelación y en este tema de lo que tiene que ver con la indemnización de perjuicios en materia de familia, pues le abre campo para que efectivamente los jueces de familia puedan, dentro del mismo proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio, entrar a estudiar esta situación que es muy raro que se presente, pero con esta decisión la Corte le abre paso para que los jueces de familia podamos entonces analizar esta situación. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Y bueno, a todos los magistrados, tribunales del país, todos los jueces y la comunidad jurídica y académica que nos acompañaron en el diálogo del día de hoy, a todas las personas que permanecieron conectadas a través de la página web de la Corte Suprema de Justicia, de la rama judicial,
a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarlos, invitarlos el próximo 3 de octubre al siguiente diálogo con la justicia. El tema será conflictos de competencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Una feliz tarde y gracias a los magistrados de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Feliz tarde. Muchas gracias.